Bueno, Philippe, acabamos de ver esa lista de terror que empezó en Boston, pasó por Francia con 3 atentados y termina ahora en Bruselas, en Bélgica, con lo que estábamos hablando, una cifra de por lo menos 200 heridos y 31 los muertos. Le pregunto ¿por qué los hermanos de sangre terminan convirtiéndose en hermanos de armas? No creo que sea el hecho del gran hermano que va a seguir el menor. Lo que vemos es que hay una incapacidad en este momento de los servicios secretos a hacer infiltraciones. Y eso por una razón, justamente porque son hermanos, son gente que están muy cercanos, entonces viene a ser grupos más herméticos. Eso permite montar estas células, es imposible filtrarlos, lo vemos. En este momento la arrestación que hubo el 14 fue a través de una denuncia pública de una persona, lo vemos con el tema del arresto, encontrar ¿cómo se llama?, donde estaba la casa de hoy, fue a través de un taxista. Entonces no son los servicios secretos, fue denuncia pública de personas, claro, porque los servicios no logran entrar porque esos grupos son de hermandad. Es decir, que esto permite que no se filtra ninguna información y que se quede un círculo muy cerrado. Entonces por eso que creo que justamente al nivel de Daesh están utilizando esos hermanos porque saben que justamente la infiltración no se va a exfiltrar. Claro. Y la pregunta es, si al frenar una célula digamos en este caso de hermanos, de familiar, que las autoridades logren detener, ¿de alguna manera se activa la otra o están coordinadas o cómo actúan para saber que una ha desaparecido o que una haya sido detectada? Según lo que se ha visto justamente en este momento, son células que cuando se van, entonces formado de 13 a 15 personas, cuando se van ya tienen misiones. Por ejemplo, puede ser que dentro de los planes estaba la operación Bruxelas, no planificada para este periodo, pero como hubo un arresto 4 días antes, entonces se activaron justamente. Entonces no fue una cosa mandada por el grupo central, entonces no estamos hablando de como las células terroristas clásicas que reciben mensajes y van a ejecutar, entonces tienen una libertad de misiones. Entonces cuando uno desaparece, obviamente hay otras que están en sueño que pueden revivirse. Y aquí vemos que no es una célula tan grande, es decir, que es más o menos 15 a 20 personas, atentados de París, vemos que son los mismos de Bruselas, entonces eso es el peligro. Esta célula parece que ya se desmontó, porque hasta el artificiero, como sea el que hacía las bombas, se inmoló, sí. Entonces parece que ya se acabó. Pero lo que la gente se pregunta es, ¿qué es lo que existe en esa religión extrema, en ese yihadismo fanático, que convierte o que llega a una manera de hipnotizar a las personas que empiezan desde cero y empiezan a cambiar su vida completamente, tanto que la cambian que llegan a entregarla y a sacrificar su propia vida haciendo un acto terrorista? ¿Qué es ese método de hipnosis que aplica el Islam en ese caso? Veíamos que uno de los terroristas había seguido estudios, era un estudiante modelo y se radicalizó totalmente. Pero si tomamos, por ejemplo, las juventudes hitlerianas también, entonces cuando los americanos, las fuerzas aliadas que trataron de derrotarlas, no, porque ellos están listos a morir también y van a ir al nirvana. Es igual, es decir, que es una creencia de pensar que van a tener un mundo mejor o apoyar a sus familias. Entonces no es por la religión musulmana, como decía, los nazis hacían lo mismo, los cruzados hacían los mismos, entonces es una cosa que se está repitiendo en diferentes religiones. Aquí hay una mezcla, Philippe, de religión y política, o es un tema solo religioso? Daesh se dice el Estado Islámico, entonces es totalmente político, porque ellos reinventaron totalmente un Estado con sus propias normas del juego, sus propios códigos, apoyándose supuestamente en el Corán. Como digo, esta interpretación me parece muy, ¿cómo se llama?, peculiar, porque no es la interpretación real, religiosa de este libro. Y en este momento justamente justifica de esos atentados por unos textos sagrados. Es lo complicado. Philippe, digamos que Estados Unidos invadió Irak, atacó a Afganistán por cuenta de las Torres Gemelas, un atentado terrorista. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué le falta al mundo cuando todo el mundo se une? Las Naciones Unidas reprocharon los atentados terroristas, el continente americano reprochó los atentados terroristas, los diferentes países del mundo lo han reprochado, pero ¿qué falta para que la OTAN, en este caso, o Naciones Unidas, un cuerpo militar de aliados, entren en suelo del Estado Islámico? Me refiero, que pisen Irak, que pisen Siria, que se metan a Libia nuevamente. ¿Qué hay que hacer para que pase eso o no va a pasar? En Raqqa, por ejemplo, donde sabemos. El problema es que es una guerra totalmente asimétrica. Es decir, que aquí son células que están en Europa. Entonces uno puede bombardear lo que quiere Afganistán o Irak, eso no puede pasar. Y tampoco no es una venganza frente a lo que está pasando, porque vemos que la mayoría de esa gente son de nacionalidad europea.
o del norte de África, Marruecos, otros. Lo que creo es que justamente primero tiene que haber una cooperación real de los servicios secretos, que no hay. Lo vimos hoy día, justamente, el golpe duro al nivel de política que dio el presidente de Turquía, anunciando que justamente... Que habían capturado y advirtiendo que llegaba a territorio de Bélgica. Eso es tenaz, es decir, mostrando, mira, yo estoy salvando Europa, tienen que contar conmigo. El problema está ahí, es decir, que al nivel de golpes justamente en Raqqa sería interesante tener una penetración más fuerte, pero los rusos no querían en este momento porque estaban más atacando a los rebeldes de Siria, entonces al nivel de fuerzas militares de los países no hay una coordinación real, cada uno tiene pero su van a tener que liderarlo, Obama lo está diciendo, pero complicado, que liderarlo. Complicado, es decir que Rusia creo que todavía tiene una espina muy fuerte con la baraja de su avión con Turquía, entonces no veo a Rusia negociar en este momento con Turquía, pero como digo, hay una guerra asimétrica justamente de grandes naciones bombardeando unos puntos estratégicos y del otro lado justamente que puede justamente al contrario fomentar la violencia. Lo vimos, los últimos golpes rusos en Raqqa fueron duros, pero mataron a mitad, la mayoría fue población civil. Entonces también puede haber una rebelión de esa parte. Y de la otra parte son terroristas que están utilizando armamento ligero, lastimamente, y estamos hablando de 40, 50, 80 muertos según los países, que es horrible, pero frente a justamente los bombardeos no tiene que ver. Entonces esta asimetría es peligrosa porque son grupos chiquitos que la única manera de poder pararlo es al nivel de servicios de información. Claro, y de cooperación internacional. Pues Philippe Boland, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional y desde luego por compartir con nosotros un tema tan importante como es hablar del terrorismo, lastimosamente que afecta no solo al continente europeo, sino al continente, yo creo que al mundo entero. Muchas gracias por acompañarnos.